¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Este es mi taller, yo soy siciliano, así que no hay estafa en el título, como digo siempre. Bueno, en esta ocasión les quería traer un pequeño tips de una cosita o unas cositas que no deben faltar en la caja de herramientas, ya sea de plomería, de electricidad o de gas. No ocupan espacio, no pesan, no molestan y créanme que en más de una oportunidad les va a servir. Me surgió la idea de hacer este video dado que estaba ordenando las cajas de herramientas y noté que por ahí a los chicos que recién empiezan en el oficio les puede servir el dato. Así que bueno, ahora les muestro de qué se trata. Bueno, no es nada del otro mundo, pero se trata de llevar en la caja de herramientas un pincelito, ya sea en plomería, electricidad o gas, es muy útil. Por ejemplo, en electricidad, cuando desarmamos algún bastidor, nos vamos a encontrar que por ahí hay óxido, se desintegró la caja, bueno, todo eso lo tendríamos que limpiar con la mano. Tenemos un pincelito que obviamente tiene que estar pensado para ese fin, no está bueno ir con todo manchado de pintura y que el pincel haya tenido otro uso. Está bueno tener un pincelito en la caja para limpiar, por ejemplo, a veces cuando uno va a sacar un plafón o por ejemplo a veces se trabaja en el jardín de la vivienda porque la primer térmica está en el jardín y bueno, como producto de la naturaleza, ¿no? Siempre hay telas de arañas, bueno, uno con el pincelito puede limpiar la zona de la caja y trabajar tranquilo. También pueden llevar una espatulita o una rasqueta. Esto, por ejemplo, en lo que es la parte de gas, se puede utilizar mucho en lo que es las cocinas. A veces uno va a viviendas que por ahí no le tienen mucho amor a la limpieza, entonces, bueno, las cocinas se le tapan los picos, por ende hay que desarmarla, pero por ahí uno se encuentra con que la tapa de los mecheros está tapada, está pegada por la grasa, producto de la falta de higiene, como dije. Bueno, uno con la espátula la puede despegar, de paso puede barrenar la grasa y limpiarla. Con el pincelito puede sacar todo lo que ande dando vueltas, a veces son fideos, a veces es arroz, en los zapitos donde van montados los inyectores o picos. Bueno, tienen un uso variado. Esto va orientado hacia los chicos que están recién empezando, que por ahí, bueno, son pequeños detalles que les va a enseñar a trabajar un poquito mejor, más prolijo, y es distinto andar uno limpiando con la mano, que después incluso uno sigue trabajando con las manos que a simple vista están limpias, pero toca y deja las manchas. Entonces es importante tener esos cuidados. Un pincelito que no molesta, una espatulita, y bueno, trabajar en forma prolija y ordenada, ¿no? Así que bueno, es un pequeño detalle. Me surgió la idea de hacer este video dado que estaba ordenando las cajas y se los quería contar. Les mando un saludo. Este es otro video de Siciliano en su taller. Como digo siempre, en este canal se profesa el amor a las herramientas, se profesa el amor a la cultura técnica, a las cosas técnicas y a la vieja escuela. Así que les mando un saludo, espero estén bien y síganme. Gracias. Acá no hay libretos y los videos se van haciendo como van surgiendo. Saludos.